Tema 7. La Iglesia en cuanto que tiene su origen en la Trinidad. En este tema se expone el origen de la Iglesia en la Trinidad. El envío del Hijo encarnado y del Espíritu Santo por parte de Dios Padre deja una impronta permanente en el ser y en la misión de la Iglesia. La relación profunda y viva de la Iglesia con la Trinidad tiene como centro la Eucaristía y hace que la Trinidad sea siempre el modelo y el fin de la Iglesia. Todo ello ayuda a comprender el carácter sobrenatural de la Iglesia. 1. Desde el amor fontal del Padre, como fruto de la doble misión de Cristo y del Espíritu Santo. La Iglesia es un designio que nace en el corazón de Dios Padre. Para ello se realiza la encarnación, a la que acompaña la unción de Cristo con el Espíritu Santo. A partir de entonces Jesús posee el Espíritu y lo envía a la Iglesia. 1.1. Un designio nacido en el corazón del Padre. La Iglesia nace en último término del corazón de Dios Padre. Así lo afirma el Concilio Vaticano II, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, LG, N2. Tras el pecado original, Dios Padre convoca a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es ese lugar, donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, San Agustín, Sermón 96, 7-9. 1.2. La encarnación y la unción de Cristo por el Espíritu. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que, desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, y 4, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa, N 702. La revelación plena del Hijo y del Espíritu Santo sucede a partir de la encarnación. El Espíritu Santo acompaña siempre a Jesús de Nazaret desde su concepción. La palabra Cristo, transliteración del griego, que a su vez traduce el término hebreo que en castellano traducimos por Mesías, significa ungido. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, cf. Is 11, 2, a la vez como rey y sacerdote, cf. ZA 4, 14, 6, 13, pero también como profeta, cf. Y 61, 1, LC 4, 16-21. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey, CEC 436. Cristo es el ungido porque en su humanidad recibe la unción, es decir, el Espíritu Santo, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud, cf. Y en 3, 34. Muchos reconocieron a Jesús como Mesías. Él aceptó ese título que le correspondía plenamente aunque con prudencia, porque sabía que tendían a interpretarlo en sentido político y nacionalista. 1.3. Jesús posee el Espíritu Santo y lo envía a la Iglesia. A. Jesús posee el Espíritu. En consecuencia, y en primer lugar, Jesús posee el Espíritu Santo porque el Padre le ha ungido con el Espíritu. Y esto se manifiesta claramente en los Evangelios, sobre todo el de San Lucas. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, cf. LC 2,11, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor, cf. LC 2, 26-27. Todo lo importante en la infancia de Jesús está ya lleno de la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo descansa sobre Cristo, tiene su presencia en él, vive y permanece en él. En cuanto Espíritu del Padre le hace amorosamente presente su mandato celestial. Y en cuanto Espíritu de Jesús le impulsa a la obediencia amorosa y a la disponibilidad más perfecta al plan de salvación. Que Jesús posee el Espíritu Santo se manifiesta luego en el bautismo del Señor, en el marco de una teofanía o manifestación de la Trinidad, donde se hace visible el Espíritu en forma de paloma. Juan profetizaba que Jesús bautizaría en adelante, con Espíritu Santo y fuego, MT 3, 11, LC 3, 17. Es el Espíritu quien lo lleva al desierto, MT 4, 1 y par, LC 4, 1, donde es tentado precisamente acerca de su filiación divina y por tanto de su misión. Pero Cristo rechaza a los demonios y desde entonces los expulsará por el dedo de Dios, LC 11, 20, donde la teología ve una alusión al Espíritu Santo, cf. MT 12, 28.
Jesús comienza su predicación hablando de esta compañía del Espíritu Santo, cf. en la sinagoga de Nazaret, LC 4, 21, cf. y 61,1, y señalando que su misión incluye la liberación del mal y del maligno. El Espíritu le acompaña también en la oración y como fuerza que cura a los enfermos, cf. LC 6, 19, 8. 4. Actúa en los demás milagros de Jesús y en todas sus acciones salvíficas. En realidad todos los actos de Jesús son salvíficos, incluyendo su trabajo en la vida oculta y familiar de Nazaret. En la transfiguración, el Espíritu Santo está simbolizado en la nube luminosa que cubrió la escena con su sombra, a semejanza de la nube que cubría la tienda de la alianza durante la peregrinación por el desierto, la que cubrió con su sombra a María, y el arco iris que cubre el trono del Cordero en el Apocalipsis, cf. AP 4, 3. Jesús se alegra en el espíritu de que los sencillos comprendan su mensaje, cf. LC 10, 21. Por el contrario, la blasfemia contra el Espíritu Santo, cf. LC 12, 10, está vinculada a no reconocer que la fuerza extraordinaria de Jesús se debe al Espíritu Santo. El Espíritu acompaña a Jesús y actúa en su victoria definitiva de la cruz y de la resurrección. La carta a los Hebreos dice que Jesús vivió su muerte como una ofrenda al Padre a través del Espíritu Santo, cf. HB 9, 14, como continuación de su bautismo y la gloria como fruto de la cruz. Ciertamente fue el Padre el que le resucitó, pero sucedió según en el Espíritu, cf. 1p3, 18, es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús de entre los muertos, cf. RM 1, 4, 8, 11, y Cristo ha sido constituido plenamente, Cristo, en su humanidad victoriosa de la muerte, cf. HCH 2, 36, CF 1 CO 15, 45. B. Jesús promete el Espíritu Santo y lo envía a la Iglesia. En segundo lugar, Jesús promete el Espíritu Santo, cf. YIN 7, 37 a 39, y lo envía a sus discípulos. Se lo transmite a raíz de su muerte en la cruz y su resurrección, cf. YIN 19, 30, 20, 22. Y se lo da plenamente en Pentecostés, constituyendo a la Iglesia en el tiempo del Espíritu, después de la Pascua, cf. HCH 22, 32 a 33. El mandato misionero tiene forma trinitaria y por tanto incluye al Espíritu Santo, cf. MT 29, 19. De esta manera, Jesús puede actuar en los suyos y ellos pueden experimentar en su vida la potencia del Paráclito, que significa el que está al lado de alguien, como intercesor, como defensor de los hombres. El Espíritu Santo asiste a los discípulos en su misión, cf. MC 13, 10 a 11, les hace presente a Cristo, continúa haciendo siempre actual a Cristo y la oferta de salvación del Padre, los defiende contra los peligros. Y puesto que es el Espíritu de la verdad, les guía hacia toda la verdad, les explica la verdad completa, cf. YIN 16, 13 a 14. La comprensión de la verdad completa, como indica San Pablo, requiere la vida cristiana y la edificación del misterio de la Iglesia, edificación que está presidida por la caridad. La sabiduría cristiana implica la santidad y la participación en la evangelización. La comunicación del Espíritu Santo a los hombres forma parte de la finalidad de la encarnación, junto con la glorificación del Padre, cf. YI 3, 13 a 14, YIN 16, 7. Por eso la ascensión del Señor puede considerarse como una epíclesis, una invocación del Hijo al Padre para que envíe al Espíritu Santo, y continúe enviándolo para constituir la Iglesia como cuerpo de Cristo, cf. CEC 739. San Lucas presenta el libro de los Hechos, llamado el Evangelio del Espíritu Santo, como una prolongación del Evangelio. Pentecostés será para la Iglesia lo que el bautismo fue para Jesús, el lanzamiento público a la misión, con el don y la fuerza del Espíritu, cf. HCH 10, 38 a 39. Esto acontece para cada cristiano particularmente desde el sacramento de la confirmación. 2. La impronta permanente de las personas trinitarias en el ser y en la misión de la Iglesia. A partir de Pentecostés todo el ser y la misión de la Iglesia están llenos del Espíritu Santo, que es su principio de unión y de vida.
Con él la vida trinitaria se manifiesta como fundamento vivo y actuante en la Iglesia. 2.1. El ser de la Iglesia en la perspectiva de la comunión, koinonía, y de la misión. El Concilio Vaticano II ha explicado el ser de la Iglesia en la perspectiva de la comunión, koinonía, de los hombres con la Trinidad y entre sí. Esto se expone aquí más adelante, a raíz del estudio de las imágenes eclesiológicas, y de los estados de la Iglesia, cf. Temas 11 y 12, así como al presentar la estructura fundamental de la Iglesia en orden a su misión, cf. Temas 13 ss. Como fruto del concilio, el Catecismo de la Iglesia Católica señala que la misión de la Iglesia es prolongación de la misión conjunta de Cristo y del Espíritu. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud, cf. Y 3, 34. Cuando por fin Cristo es glorificado, y 7, 39, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él, Él les comunica su gloria, cf. Y 17, 22, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica, cf. Y 16, 14. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él, CEC 690. Esto no debe entenderse en el sentido de que la misión de la Iglesia se añada a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, cf. Tema 14. Así lo explica sintéticamente el Catecismo: la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, con todo su ser y en todos sus miembros. La Iglesia ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, CEC 738. En el día a día de la historia, la Iglesia se edifica por la fe, los sacramentos y la caridad o el servicio de la vida cristiana, la vida moral, inseparablemente de la oración, cf. CEC 739 a 741 y 2655. 2.2. Las diversas tareas de la única misión. La impronta de la Trinidad en la misión de la Iglesia puede comprenderse a sí mismo si se examinan las diversas tareas de la única misión, la misión ad extra o ad gentes, cf. AG, en 2 a 5, la evangelización ad intra de la Iglesia y la tarea ecuménica, que hoy se sitúan en las coordenadas de la nueva evangelización. Es siempre Dios Padre el que, por medio de sus dos manos, San Ireneo, salva al hombre apelando a su libertad y a su colaboración. 3. Trinidad, Eucaristía e Iglesia. El célebre icono de la Trinidad de Rublev sugiere que la Iglesia es profundamente eucarística. La acción de compartir el misterio de Cristo está inmersa en la inefable unidad de las tres personas divinas, haciendo de la Iglesia misma un icono de la Trinidad. 3.1. La Eucaristía es la máxima comunión de la Iglesia con la Trinidad. La Eucaristía es la culminación de los sacramentos, en cuanto que en ella la Iglesia expresa y realiza máximamente su comunión con la Trinidad. La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo unigénito, por obra del Espíritu Santo. En la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. En Ecabasilas, la vida en Cristo, 4, 10, SIH 355, 270, Enc. Ecclesia de Eucharistia, N34. 3.2. Condiciones personales y ecuménicas para la plena comunión. A. Desde el punto de vista personal, la plenitud de comunión con la Trinidad que se da por la Eucaristía y en la Iglesia, requiere en cada uno la caridad con Dios, que está vinculada a la gracia. Por eso quien se acerca a recibir la Eucaristía debe examinar su conciencia para discernir si necesita recibir antes el sacramento de la penitencia. Asimismo, la recepción de la Eucaristía pide posteriormente una vida de caridad con el prójimo, acorde con el misterio que se ha celebrado y con la comunión sacramental recibida. B. Para que la plena comunión con los cristianos no católicos se lleve a cabo se requieren ciertas condiciones.
Por tanto, en conexión con el ecumenismo como tarea de recuperar la unidad visible entre los cristianos, hay que tener presente que la Eucaristía no puede ser punto de partida, pues la Eucaristía presupone profesar previamente la integridad de la fe católica, para consolidarla y llevarla a la perfección. La Eucaristía expresa el vínculo de comunión, sea en su dimensión invisible, unión a Dios Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo, sea en su dimensión visible, comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico como servicio a la caridad. 3.3. La Eucaristía, centro de la vida y de la misión de la Iglesia. Así la Eucaristía es a la vez la expresión y la fuente máxima de la vida de la Iglesia, así como la expresión máxima de la comunión trinitaria, cf. LG 11. En la celebración de la Eucaristía, la Iglesia pide a Dios Padre, rico en misericordia, que conceda a sus hijos una actualizada efusión del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser, en su vida en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esto lo realiza en unión con Cristo, su cabeza y esposo, y su sacrificio redentor, que hace suya esta petición ante el Padre. Por ser el centro de la edificación de la Iglesia, la Eucaristía es el centro de la misión de la Iglesia, en cuanto sacramento de la comunión trinitaria. Por eso, todo compromiso de santidad así como toda acción dirigida a la realización de la misión de la Iglesia encuentran en el misterio eucarístico la fuerza necesaria y se han de ordenar a él como a su culmen. 4. La Trinidad Santísima, modelo y fin de la Iglesia. 4.1. La Trinidad como fuente, modelo y meta del misterio de la Iglesia. La Trinidad sigue manifestándose, dándose a conocer, actuando y viviendo en la Iglesia y en cada cristiano con toda la luz, fuerza y eficacia de la vida divina. Así como las personas divinas viven en y para la comunión, tampoco se podría edificar la Iglesia local o la comunidad cristiana a espaldas de la comunión universal, como la comunión universal no puede ser realizada sin las iglesias locales. Ante la tentación, tan presente en la cultura actual, de ser cristianos sin iglesia y de las nuevas búsquedas pseudoespirituales, hay que reafirmar que la fe en Cristo llega a través de la comunidad eclesial como familia universal de Dios. La fe libera del aislamiento del yo o de un grupo determinado, pues no es posible vivir el ser iglesia sin la relación concreta con una comunidad cristiana que a su vez vincule en la comunión con el Papa y el colegio episcopal. Esto tiene consecuencias en la evangelización, pues todos los bautizados están llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad. Desde las primeras comunidades cristianas, nos reunimos asiduamente para nutrirnos con la palabra de Dios y con el pan del cuerpo de Cristo, cf. HCH 2, 42, 1 CO 10, 17. Especialmente en torno al centro de la Eucaristía se tejen las relaciones que surgen de ser hijos del Padre y hermanos en Cristo por el Espíritu Santo. Para la Iglesia, ser familia de Dios se traduce en ser, casa y escuela de comunión, San Juan Pablo II, Carta Novo Millennio Ineunte, N43, donde se comparte la misma fe, esperanza y amor al servicio de la misión evangelizadora. 4.2. La Iglesia, comunidad de amor. Como comunidad de amor, cf. Encíclica de Ius Caritas Est, N19, la Iglesia está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. Ejercitando la unidad querida por Jesús para los cristianos, los hombres y mujeres se sienten convocados y atraídos hacia Dios, por la fuerza del amor. La Iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús son reconocidos si se aman los unos a los otros como Él les amó, cf. RM 12, 4-13, YIN 13, 34. El amor que la Iglesia es y extiende es una anticipación de la belleza del amor que se realizará al final de los tiempos en la definitiva y perfecta comunión con Dios y los hombres. En este sentido, la piedad popular hacia Jesucristo, la Virgen y los santos debe orientarse hacia la comunión con la Trinidad. La Iglesia es comunión en la fe, en los sacramentos y especialmente en el amor. Es necesaria una catequesis, pensemos en la educación de la piedad y de la oración, por ejemplo, las oraciones básicas y la señal de la cruz, y una predicación amplia y sistemática sobre la Trinidad y la Iglesia, como es igualmente necesaria la formación litúrgica y sacramental. La caridad es tan esencial como la fe y los sacramentos en la naturaleza y la misión de la Iglesia, cf. De Ius Caritas Est, N25, y el signo por el cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad, según el nuevo mandamiento que Cristo dio a sus discípulos,
llamados a cuidarse los unos a los otros, cf. 1 Co 13, Col 3, 12 a 14, y a reconocerle a él, particularmente en los más necesitados, cf. Mt 25, 35 ss. La diversidad de dones, ministerios, carismas y servicios que se dan en los cristianos y también en las iglesias locales y en las comunidades cristianas es cauce para el ejercicio de esta comunión en la caridad, cf. 1 Co 12, 4-12, a imagen de las personas divinas. Análogamente a lo que sucede en la Trinidad, tanto en la Iglesia como en cada cristiano la comunión en la santidad y la misión evangelizadora están profundamente conectadas. La prueba más fuerte de que estamos hechos a imagen de la Trinidad es esta: solo el amor nos hace felices, pues vivimos en relación, y vivimos para amar y para ser amados. Utilizando una analogía sugerida por la biología, diríamos que el ser humano lleva en el propio genoma la huella profunda de la Trinidad, de Dios amor, Benedicto XVI, Ángelas, 7 de junio de 2009. Todo ello pide promover en la Iglesia una espiritualidad de comunión, cf. Carta Novo Millennio Ineunte, N43, tanto a nivel personal como comunitario, valorar los ministerios, los carismas y las vocaciones como servicios a esa comunión, particularmente en torno a la caridad que se expresa sobre todo en la misericordia, entender y vivir también en ese contexto el interés por la ecología, cf. Encíclica Laudato Si, en 238 a 239. En definitiva, la existencia de la Iglesia, su razón de ser y su misión consisten en ser en el mundo un reflejo de la Trinidad y un instrumento para ir hacia ella, de modo que todas las relaciones sociales se configuren a imagen de las relaciones mismas que hay en Dios. 5. Diferencia radical entre la Iglesia y todas las demás instituciones humanas, el carácter sobrenatural de la Iglesia. Porque la Iglesia está centrada en la Trinidad, tal como estamos estudiando, el misterio de la Iglesia es inabarcable para la mera razón. Y por tanto su sentido total escapa a los análisis humanos. Está en la historia pero la trasciende, pues su fuerza y su fin no están en la tierra. Esto no es obstáculo para que la Iglesia tenga esenciales elementos humanos y deba tener en cuenta en su misión las necesidades, también materiales, de las personas. 5.1. La Iglesia peregrina en la historia y trasciende la historia. La Iglesia derrama sus bienes espirituales sobre los hombres y las mujeres, sobre todos los pueblos y culturas, llenándolos de luz e impulsándolos a una vida más justa y plenamente humana. Pero esos bienes van más allá de una felicidad y un bienestar, de un progreso y una justicia meramente terrenos. Apuntan a la eternidad y a la vez nos dan, ya ahora, una incoación de la vida misma de la Trinidad. Al mismo tiempo, los defectos y pecados de sus hijos afean el rostro de la Iglesia. No solamente desdibujan su imagen y la hacen menos reconocible ante el mundo, sino que la hieren profundamente en su naturaleza y misión, aunque solamente por el lado de su elemento humano. Cristo no ha prometido que no habrá fallos entre los suyos. Pero la Iglesia tiene asegurado su carácter sobrenatural, su indefectibilidad, ver tema 13, apartado 5, hasta el fin del mundo y su persistencia en la verdad, cf. Mt 16, 18, 28, 20. Por tanto no cabe el pesimismo entre los cristianos, incluso en circunstancias de persecución y ataques exteriores. Más peligrosas son las vacilaciones, traiciones y escándalos, o al menos la confusión o el desconcierto en épocas de crisis interior de la Iglesia, en que puede hacerse más patente la necesidad de la fe, sin la cual se pierde de vista ese carácter sobrenatural de la Iglesia. No hay que olvidar dónde y cómo vive lo más auténtico de la Iglesia, en el corazón de los santos, que en la tierra no son habitualmente reconocidos como tales, pero que se comportan según la verdad y la justicia, la caridad y la misericordia. La Iglesia es, en suma, un misterio insondable de pura gratuidad, concebido y proyectado por Dios desde toda la eternidad para llamar a los hombres a la santidad e introducirlos en la vida divina intratrinitaria, incoadamente durante la vida terrena, plenamente en el reino de los cielos. 5.2. Fe vivida, evangelización y promoción humana. Finalmente, señalemos dos consecuencias de este carácter sobrenatural de la Iglesia. En primer lugar, que no se puede separar en la Iglesia lo carismático y lo institucional o jerárquico. Hay que rechazar toda presentación naturalista, materialista y secularista de la Iglesia, pues ella se diferencia radicalmente de todas las instituciones meramente humanas y sociales. Esto se realiza promoviendo una fe vivida, a todos los niveles.
En segundo lugar, cuando se dice o se predica que el fin de la Iglesia es la salvación de las almas, no se debe entender por ello una indiferencia hacia las realidades corporales, terrenas y materiales, como si fuera un mensaje desencarnado. Antes, al contrario, el principio de encarnación, que constituye a la Iglesia y rige su misión, pide, como señalaba San José María Escrivá de Balaguer, un materialismo cristiano, que devuelva a las realidades temporales su verdadero lugar ante Dios. Cf. Homilía Amar al mundo apasionadamente, en Conversaciones, Madrid 1989. Al hablar de salvación de las almas, que es también principio orientador para el derecho canónico, se quiere subrayar la primacía de aquellos elementos que constituyen y edifican la Iglesia, la fe, los sacramentos y la caridad, centro de la vida y de la moral cristianas, al servicio de la cual está el gobierno de la Iglesia, y todo ello para la salvación de las personas. Al mismo tiempo, la Iglesia desea anunciar a Cristo porque revela al hombre el propio hombre. Cf. GS 22, hace del hombre y de sus anhelos y afanes su primer camino. Cf. Encíclica Redemptor Hominis, N1, y lleva adelante la evangelización de modo inseparable a la promoción humana, insistiendo en la doctrina social de la Iglesia. No por ello la Iglesia traiciona su carácter sobrenatural, sino que lo confirma, pues a Dios le interesan todas las realidades en la medida en que configuran la existencia humana y colaboran a la salvación. No cabe olvidar que las injusticias y opresiones de tantas personas y pueblos se originan en pecados personales, por lo que no existe ninguna liberación realista que no tenga que comenzar por la liberación del pecado. Al mismo tiempo hay que reconocer y acrecentar las dimensiones sociales del Evangelio. Cf. Papa Francisco, Ixourt. AP. Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, cap. 4. La dimensión social de la evangelización. Salvaguardar el carácter sobrenatural de la Iglesia garantiza, en resumen, la naturaleza y la misión de la Iglesia en su profunda relación con la Trinidad.